Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de cosas buenas y sobre todo mucho chisme. Y hablando de chisme, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que honestamente, a mí me tiene, pero que muy emocionada. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Andercel, nuestra adorada Ande y su, bueno, digamos que su amor secreto. Y no, estoy hablando de ningún personaje de sus series. Estoy hablando de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, ese bombón turco que nos robó el corazón a todos en Love is in the Air. Y según las últimas noticias, parece que la cosa entre ellos dos va mucho más allá de la pantalla. Prepárense para el drama. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar esta historia que está que arde. Vamos a analizar qué fue lo que Ande dijo, qué pistas nos han estado dando y por supuesto, mi opinión personal sobre este tema tan candente. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así estarás al día con todo el chisme. Ahora sí, a darle. Todo empezó con la confesión. Sí, amigos. Al parecer, Ande en una entrevista reciente se soltó la melena y, casi sin quererlo, dejó entrever algo que muchos sospechábamos, que Kerem Bürsin es algo muy especial para ella. Los detalles de la entrevista son cruciales, así que vamos a analizarlo parte por parte. La pregunta clave fue algo como, ¿qué papel ha jugado Kerem en tu vida, tanto personal como profesionalmente? Y aquí es donde la cosa se puso interesante. En lugar de simplemente responder con un cliché como bueno, somos muy buenos amigos, Ande optó por palabras mucho más significativas. Dijo algo parecido a esto: Kerem es todo. Él es mi mayor apoyo, mi compañero de vida, mi amor. ¡Guau! ¿Se imaginan? Pero ojo, no crean que fue un simple te quiero, amigo. No. La forma en que Ande lo dijo, la pausa, la emoción en su voz, todo indicaba que sus sentimientos van mucho más allá de una simple amistad. La palabra amor resonó con fuerza, y fue como si una bomba de tiempo se hubiera activado en el mundo de los fans. Esta confesión no solo nos reveló los sentimientos de Ande, sino también la profundidad de la conexión entre ambos. Es fácil pensar en una relación superficial, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser a menudo vistas como estrategias de marketing. Sin embargo, las palabras de Ande sugieren algo mucho más profundo, una conexión basada en el apoyo mutuo, la complicidad y, por supuesto, el amor. La frase compañero de vida es especialmente reveladora, ya que implica una visión a largo plazo de la relación, un deseo de compartir la vida en todos sus aspectos. ¿Pero por qué decimos que esto es amor secreto? Bueno, aunque ambos actores han compartido momentos juntos, fotos en redes sociales y declaraciones de cariño, nunca habían hablado tan abiertamente de sus sentimientos. Siempre han mantenido una cierta discreción, lo cual, por cierto, es bastante comprensible. La vida pública puede ser muy intensa, y a veces es mejor mantener ciertos asuntos en privado. El misterio y la discreción han sido parte del atractivo de su relación. Han sabido mantener la intriga, jugando con las expectativas de los fans y manteniendo una cierta privacidad que, en cierta forma, los ha protegido de la vorágine mediática. Sin embargo, con esta confesión, Ande ha roto esa barrera y nos ha dado una pista muy clara de lo que siente por Kerem. Y no solo eso, sino que también nos ha revelado la profundidad de su relación. La decisión de Ande de hablar abiertamente de sus sentimientos es un acto valiente. En un mundo donde la privacidad es un lujo y la especulación es constante, expresar abiertamente el amor por alguien requiere valentía y confianza. Es un testimonio de la fortaleza de su relación y de su deseo de vivirla plenamente. Ahora, vamos a analizar las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo. Porque, amigos, esto no es algo que haya surgido de la nada. Desde el rodaje de Love is in the Air, hemos visto una conexión muy especial entre Ande y Kerem. La química en pantalla era innegable, pero también notábamos algo más, algo que trascendía la actuación. Por ejemplo, las miradas cómplices, los gestos de cariño fuera del set, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a una relación muy cercana. Y luego, cuando los rumores de romance empezaron a surgir,
ni Ande ni Kerem los desmintieron por completo. Simplemente se limitaban a decir algo vago como, somos muy buenos amigos. Pero, ¿a quién querían engañar? Todos sabíamos que había algo más. La química entre Ande y Kerem en Love is in the Air fue, sin duda, el punto de partida para las especulaciones y los deseos de los fans. La serie, que narra la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Ande y Kerem respectivamente, cautivó a la audiencia con su romanticismo, humor y, sobre todo, la palpable conexión entre los protagonistas. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la pasión que desprendían en cada escena eran señales evidentes de algo más allá de la actuación. Además, las publicaciones en Instagram de ambos actores han sido reveladoras. Fotos de viajes juntos, dedicatorias especiales, mensajes de apoyo. Todo eso sumaba puntos a la teoría de que entre ellos existía una relación muy especial. Incluso en algunas ocasiones han compartido momentos con sus familias, lo que indica una conexión mucho más profunda. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate para la complicidad entre Ande y Kerem. Publicaciones con fotos de viajes románticos, dedicatorias emotivas y comentarios llenos de cariño eran la prueba palpable de una relación especial. Los fans analizaban cada detalle, cada like, cada comentario buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La expectación crecía con cada publicación, alimentando la ilusión de los seguidores y consolidando la idea de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y no podemos olvidar la forma en que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Cuando Ande tuvo que afrontar la pérdida de su madre, Kerem fue un gran apoyo para ella. Y cuando Kerem tuvo problemas personales, Ande estuvo a su lado. Eso demuestra una lealtad y un cariño que van más allá de lo profesional. La vida de una celebridad no siempre es fácil. Las presiones del trabajo, la atención constante de los medios y los desafíos personales pueden ser abrumadores. En esos momentos contar con el apoyo de alguien especial es fundamental. La forma en que Ande y Kerem se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, como la pérdida de la madre de Ande o los problemas personales de Kerem, es una muestra clara de la profundidad de su relación. Demuestra que su conexión va más allá de lo superficial y que existe una verdadera preocupación y cariño entre ellos. Este apoyo incondicional es una de las cualidades más valiosas de una relación. Saber que tienes a alguien a tu lado en los momentos difíciles, que te brinda apoyo emocional y que te ayuda a superar los obstáculos, fortalece el vínculo y crea una conexión mucho más profunda. Ahora, hablemos de mi opinión. Como fan de Ande y Kerem, y como observadora atenta de sus vidas, debo decir que me siento muy feliz por ellos. Creo que hacen una pareja maravillosa. Se complementan, se apoyan y se ven muy enamorados. Y lo más importante, creo que son felices juntos. Como fan y observadora atenta, la alegría que siento por Ande y Kerem es genuina. Es gratificante ver cómo una relación que nació en la ficción ha trascendido la pantalla y se ha convertido en algo real. Verlos juntos, felices y enamorados, es un testimonio de que el amor puede ser encontrado en los lugares más inesperados. Es increíble ver cómo una relación que nació en la ficción se ha convertido en algo real. Y es que a veces la magia del amor simplemente sucede, sin importar las barreras o los obstáculos. Y en este caso, la magia sucedió entre Ande y Kerem. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en el set de una serie de televisión. La química y la conexión que existían entre ellos eran tan evidentes que era difícil no imaginar que algo especial estaba sucediendo fuera de la pantalla. El hecho de que hayan logrado construir una relación real a partir de la ficción es algo que debemos celebrar. Además, creo que es valiente por parte de Ande hablar abiertamente de sus sentimientos. Aunque siempre es bueno proteger la privacidad, también es importante ser sincera con uno mismo y con los demás. Y Ande, con su confesión, ha demostrado que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. La valentía de Ande al expresar abiertamente sus sentimientos es algo que merece ser reconocido. En un mundo donde la privacidad es un bien preciado, tomar la decisión de compartir una parte tan íntima de su vida requiere coraje y confianza. Su confesión es un testimonio de su autenticidad y su deseo de vivir su amor plenamente. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, creo que la relación entre Ande y Kerem seguirá fortaleciéndose. Es probable que veamos más momentos juntos, más declaraciones de amor y más muestras de cariño. Y por supuesto seguiremos pendientes de cada movimiento.
Porque somos fans y eso es lo que hacemos. El futuro de Ande y Kerem es incierto, pero las expectativas son altas. Es probable que veamos más momentos juntos, más declaraciones de amor y más muestras de cariño. Los fans, siempre atentos, seguirán cada movimiento de la pareja, celebrando su amor y apoyándolos en su camino. Espero que esta confesión de Ande sea el comienzo de una nueva etapa en su relación, una etapa en la que puedan ser más libres y felices. Y por supuesto, les deseo lo mejor. La confesión de Ande marca el inicio de una nueva etapa en su relación. Una etapa en la que podrán vivir su amor con mayor libertad, y sin la necesidad de ocultar sus sentimientos. Les deseo lo mejor en este nuevo capítulo, esperando que encuentren la felicidad y el amor duradero. Así que amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué opinan de la confesión de Ande? ¿Creen que es el comienzo de una nueva etapa? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. No se queden callados. La interacción con los fans es fundamental. Saber qué opinan, qué esperan y qué sienten es importante. Invito a todos a dejar sus comentarios, a expresar sus opiniones y a compartir sus expectativas sobre el futuro de Ande y Kerem. Y eso es todo por hoy, mis amores. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado sobre la confesión de Ande Erçel, sobre su amor secreto por Kerem Bürsin, sobre las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo y por supuesto sobre mi opinión personal. Este vídeo ha sido un viaje lleno de emociones, chismes y análisis. Espero haberles brindado información interesante y entretenida. Me despido con la promesa de seguir trayéndoles los mejores chismes y contenido sobre sus celebridades favoritas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos nuevos vídeos con mucho chisme y contenido interesante. El apoyo de los fans es fundamental. Cada like, cada comentario y cada suscripción son importantes para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad y por seguir mi trabajo. Los espero en mis próximos vídeos. Así que una vez más muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí conmigo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Ande? ¿Creen que es el principio de algo grande? Quiero saberlo todo. Y como siempre los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan nada.